Le estamos alabando porque Él es el Dios que salva. Y Él es un Dios soberano y es el Dios que está cumpliendo sus propósitos. Cuando el mundo llega a este punto, al final del año, y se para acá, bueno, ¿qué representa para el mundo el cierre de un año? Bueno, miran atrás y ven logros o fracasos. Y miran hacia adelante y piensan, ¿no es cierto?, en tomar decisiones y en determinarse a lograr ciertas metas. Y todo eso no está mal hacerlo, pero le falta una pieza. Porque deberíamos arrancar por otro lugar. Nosotros como creyentes, cuando miramos para atrás, aparte de ver nuestros logros y fracasos, vemos que sobre eso hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que hizo promesas, que nos hizo promesas a nosotros, que somos sus hijos. Y Él las está cumpliendo. Y cuando hay aciertos, decimos, es Dios el que lo hizo. No fue mi sabiduría, no fue mi iniciativa, no fue mi capacidad, fue la gracia de Dios. Y cuando vemos fracasos, decimos, Dios es poderoso aún para tomar mis fracasos y usarlos para sus propósitos. Dios vence mi fracaso, pero Él nunca fracasa. Y cuando miramos hacia adelante, no solamente nos determinamos lograr cosas, nos encomendamos a las manos de nuestro fiel Dios. Y dependemos en Él. Y en esa dependencia le pedimos a Él que permita que nosotros podamos vivir este año que viene ahora en una forma que le glorifique a Él. Y podamos vivir una vida que traiga fruto y que traiga gloria a Él. Y para nosotros tiene un sentido mucho más allá que solamente un balance. Para nosotros tiene el sentido de adoración. Tiene el sentido de reconocer a Dios como el que está en control, encomendarle a Él nuestra vida y pedirle a Él su gracia para vivir esa vida que Él nos llama a vivir. Y pedirle que podamos vivir de acuerdo a su voluntad este año que viene. No hacemos planes independientes. No pensamos en qué es lo que nos gustaría lograr. Lo que hacemos es nos sujetamos a Él. Y decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eso es lo que queremos hacer. Y que este año pueda ser un año que te lleve gloria a ti. Y bueno, para nosotros no hay mejor forma de celebrar este nuevo año que comienza y de pensar en esta transición que abriendo las Escrituras y diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú dices de mi vida? ¿Qué es lo que debe ser mi vida? Guíame para poder llevarte gloria a ti. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y el texto que vamos a estudiar es el pasaje de Deuteronomio que tenemos a continuación. La verdad es que es hermoso cómo Dios coordina cosas. Pienso que este pasaje es un pasaje muy apropiado para este momento, para pensar en una transición, para pensar en un nuevo compromiso con Dios. Y ahí en Deuteronomio 29, estamos en un punto crítico en la historia de Israel. Moisés está a punto de morir, está dando sus últimas palabras, está en su último discurso. Quedan unos cuantos capítulos y Moisés va a terminar su vida. Y con sus últimas palabras, con su último aliento, Moisés está decidido a exhortar al pueblo a renovar su compromiso con Dios. Tenés que entender esto. Para Israel, esto del compromiso es algo muy serio. La palabra que aparece una y otra vez, ahora aparece en el versículo 1 y es el tema de esta mañana, es la palabra pacto. Un pacto ellos van a hacer. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es más que solamente un voy a intentarlo. Un pacto es lo que llamaríamos nosotros un pacto de sangre. Es algo, ¿no es cierto?, tan serio
tan importante que tu vida está puesta ahí en la línea. En aquel tiempo, cuando se hacían pactos, los que hacían el compromiso se ponían al frente de animales que habían cortado a la mitad y los habían tirado en el piso, y frente a esos animales muertos y cortados a la mitad, ellos decían las palabras con las que se iban a comprometer, dando a entender de que si no las cumplían, lo mismo que le pasa a este animal me va a pasar a mí. Estaban diciendo, esto es un pacto de sangre, es algo muy serio. Bueno, en la historia de la relación de Dios con el hombre, Dios tomó la iniciativa de hacer pactos con el hombre, de hacer compromisos. Con la nación de Israel, el primer pacto que Dios hizo con ellos está en el libro de Génesis. Lo hizo Dios con Abraham. Abraham fue el hombre a través del quien vino toda la nación de Israel. Abraham era un hombre anciano, sin hijos, y Dios se le apareció a Abraham y Dios le hizo una promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 15. Dios le hizo una promesa y después hizo exactamente lo que acabo de explicar. Dios hizo que Abraham parta animales, los ponga en el piso y lo espere a él. Y Dios apareció a la tarde en una columna de fuego y Dios pasó por el medio de los animales partidos y hizo un compromiso con Abraham. El compromiso que Dios hizo con Abraham lo conocemos como el pacto abrámico, el pacto de Dios con Abraham. Ese pacto es un pacto muy importante para entender toda la Biblia. En ese pacto Dios le hizo 3 promesas a Abraham. Dios le prometió una descendencia, Dios le prometió una tierra y Dios le prometió una bendición que iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le prometió esto a Abraham, Abraham no hizo ningún compromiso con Dios. Fue Dios que hizo el compromiso con Abraham. Y esto nosotros lo conocemos como un pacto incondicional. Incondicional significa que este pacto se va a cumplir no porque Abraham va a ser fiel al pacto. Este pacto se va a cumplir porque Dios es fiel. Y nada va a evitar que esto se cumpla. No importa lo que pase, Dios va a hacer que estas 3 promesas se cumplan con Abraham. Una descendencia, una tierra, una bendición que va a alcanzar a todas las naciones. Bueno, Dios empezó a cumplir esa promesa cuando les dio al hijo de la promesa, a Isaac. Y a través de Isaac, después vino Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. De esos hijos se formó toda una nación que estaba esclava en Egipto y Dios, como le había dicho a Abraham, los dejó 400 años ahí y después los sacó y los llevó al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, Dios de nuevo entra en un pacto con el pueblo de Israel. Ahora, el pacto del monte Sinaí es distinto que el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque en el pacto del monte Sinaí, Dios sí hizo participar al pueblo. Y el pacto era así. En resumen, Dios le dice al pueblo, yo voy a cumplir todo lo que le dije a Abraham. Y yo voy a hacer mucho más. Porque la tierra va a tener estas características, va a ser hermosa. Y yo voy a hacer que ustedes sean mi especial tesoro. Yo les voy a bendecir más que todas las naciones de la tierra. Ese era el compromiso de Dios. Y ustedes van a obedecer toda mi ley. En este pacto el pueblo sí tenía que hacer algo, tenía que obedecer. Y este pacto dependía de la obediencia. Ahora, quiero que recuerden esto. La desobediencia del pueblo al pacto que hicieron en el monte Sinaí no anulaba el pacto que Dios había hecho con Abraham. Sí o sí Dios los iba a bendecir. Sí o sí Dios iba a hacer esa nación. Sí o sí iban a tener la tierra. Pero ahora, en este pacto, Dios hace algo especial con el pueblo, hace un pacto condicional. Podríamos decirlo así. La promesa de Dios, los propósitos de Dios, Él los iba a cumplir, pase lo que pase.
Pero que el pueblo disfrute de esas promesas, en ese momento iba a depender de que ellos obedezcan a la ley de Dios. El pueblo estuvo de acuerdo. Firmaron el pacto. Bueno, simbólicamente, no se firmaba en ese tiempo, solo se decía. Lo dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios dijo que tenemos que hacer. ¿Cuánto les duró la obediencia? ¿Se acuerdan? ¿Le duró 100 años? No. ¿10 años? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? Mientras Moisés, ¿se acuerdan que Moisés baja? Hacen el pacto. Sube Moisés al monte de nuevo donde Dios le iba a dar la ley. El pueblo rompe el pacto haciendo un becerro de oro y llamándole su Dios a ese becerro. Así que Moisés baja del monte, agarra las tablas y le dice, ¿saben lo que ustedes hicieron con el pacto? Acá está. ¡Bum! Lo rompió. Se rompió el pacto. Olvídense. Dios ahora no va a cumplir esas promesas. Va a venir la ira y la destrucción. Pero Dios no los destruye. El pueblo sigue su marcha hasta la tierra prometida, y ahí en la tierra prometida Dios le dice que entren y ellos se rebelan contra Dios, no quieren entrar. 40 años en el desierto. Y ahora volvieron de nuevo a la puerta de entrada de la tierra prometida. Y lo que Dios va a hacer acá con Israel va a ser que ellos renueven el pacto que habían hecho con Dios. Que el pueblo vuelva a esa promesa que se había dado, a esa promesa que habían hecho en el monte Sinaí. Y vuelvan a establecer esa relación con Dios. Esta es la renovación del pacto. Todo el libro de Deuteronomio se escribió para llegar a este momento. El momento donde el pueblo de Israel iba a entender, iba a hacer de vuelta un compromiso con su Dios. Porque piénsenlo así, Dios iba a cumplir sus promesas. Ellos no iban a evitar que Dios le cumpla la promesa de Abraham. Pero si ellos querían disfrutar en esa generación de las bendiciones de esa promesa, ellos iban a tener que obedecer a Dios. Así que ellos tenían que renovar su compromiso de obediencia a Dios. Este pacto que acaban de hacer se conoce como, en el lenguaje de los teólogos, como el pacto palestino. Este pacto que se va a dar ahora es una versión alargada del pacto original en el monte Sinaí. En esencia es lo mismo, solamente que tiene algunos detalles más en cuanto a las promesas de Dios o el futuro de Israel que no estaban escritas en el pacto anterior. Y en base a eso, Moisés va a dar este nuevo pacto. Entonces, pues sí, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pensalo en esta forma. Yo te decía al principio que el creyente sabe algo. Su salvación está segura en las manos de su Dios, que hizo promesas que no va a retractarse. Él las va a cumplir. Y si Dios va a cumplir sus promesas, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué esforzarme para vivir una vida que agrade a Dios? Ya está. Me dejo llevar por la corriente, voy, ¿no es cierto?, empujado y bueno, voy a ir al cielo, voy a tener todo lo que Dios me prometió, no me tengo que hacer demasiado drama, ¿no? Pero esa no es la vida que Dios nos llama a vivir. Dios nos llama a vivir una vida de acuerdo a nuestra identidad. Tal como el pueblo de Dios es, así tenemos que vivir. Y para eso nosotros tenemos que recordar nuestra identidad y volver a decidir cada día que vamos a vivir de acuerdo a eso. Eso es lo que tenemos que hacer en este fin de año. Tenemos que mirar atrás y decir, Dios es soberano, Él es fiel, Él va a cumplir sus promesas, aún en mis fracasos, y tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. Y tenemos que decir, Señor, ayúdame por tu gracia a vivir este próximo año en una forma digna del llamamiento que recibí, para que pueda disfrutar de tus promesas, para que tú seas glorificado en mi vida por medio de mi obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que Israel tenía que hacer en este momento. Y vamos a leer el capítulo 29 y vamos a ver
cómo Dios les va a guiar por medio de Moisés a la renovación de ese pacto. Entonces, el título del mensaje de hoy es llamados a reafirmar el pacto. Llamados a reafirmar el pacto. Y dice en el versículo 1 así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la misma manera que Él ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritos en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado.
Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, como notaron en el versículo 1 aparece la introducción donde se dice que esto es el pacto que Jehová le mandó a Moisés que celebraran los hijos de Israel en la tierra de Moab. Moab es la tierra pegadita a Israel, es a punto de entrar. Y lo interesante es la última frase donde dice, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Este pacto que acá estamos leyendo es, como les decía recién, la renovación de un pacto que se había roto. El pacto en el monte Sinaí se rompió. Y ahora el pueblo tiene que volver a firmarlo. ¿Se acuerdan que, es más, los que habían hecho ese pacto con Dios 40 años antes habían muerto? Esta es la segunda generación. Estos son los hijos de los que habían hecho aquel pacto. Así que ahora ellos tienen que hacer este compromiso con Dios. Y este compromiso no solamente es la renovación, este es el pacto que va a mantener a Israel bajo estas regulaciones desde ahí hasta nuestro tiempo. Bueno, hasta el tiempo de Cristo, y vamos a ver cómo las consecuencias siguen hasta hoy. Bueno, entonces este llamado de Dios a renovar el pacto es de lo que vamos a hablar. Primer punto, arranque en el versículo 2. Quiero que veamos este principio. Fuimos llamados a renovar el pacto, dice el primer punto, recordando la razón de nuestra sujeción a Dios. Recordando la razón de nuestra sujeción a Dios. Lo primero que va a hacer Moisés es mostrarle a Israel por qué ellos tienen que reconocer a Jehová como su Dios. ¿Por qué tienen que sujetarse a sus leyes y vivir de acuerdo a su reino y a su gobierno? Eso es algo característico de los tratados que se hacían en aquella época. Cuando un rey establecía una relación con una nueva nación, les recordaba por qué él era soberano sobre ellos. Y esto es lo primero que va a pasar. Dios le va a decir a Israel por qué ellos tienen que vivir en sujeción a Dios. Y también a nosotros nos lo va a recordar. Miren el versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Lo primero que Dios les va a recordar es la redención. La redención es la base para ahora la sujeción a su Dios. Ellos fueron esclavos. Su futuro era vivir el resto de su historia en esa esclavitud. Y Dios, con brazo fuerte, con estas grandes maravillas que menciona acá, les dio libertad. Dios les compró. Ahora son suyos, son su pueblo. Esto es su derecho. Su derecho no solamente por ser el Dios soberano, su derecho por haberles rescatado, por haberles salvado. Cuando pensamos en nuestra relación con Dios, el hecho de que sepamos que Él es el creador debería ser suficiente. Suficiente razón para decir, nosotros le debemos a Él obediencia. Le debemos a Él una vida que esté completamente enfocada a Él. Debemos a Él, ¿no es cierto?, vivir para su gloria, se lo debemos. Porque Él nos creó para Él. Somos sus criaturas. Pero para nosotros hay algo aún mucho más claro, mucho más poderoso. ¿Por qué vivir para Dios? Bueno, somos suyos, Él nos compró, Él nos rescató. Nuestra vida sería una vida de tormento dirigida hacia un final de eterno tormento. Y Dios nos salvó con su brazo fuerte, con la obra poderosa de salvación, con la obra de Cristo.
Y eso es lo primero que traemos a la mente cuando pensamos, ¿por qué vivir para Dios? ¿Por qué ser distintos al mundo? ¿Por qué en vez de seguir todos los ídolos que este mundo sigue, por qué nuestro corazón tiene que ser exclusivamente de nuestro Dios? Bueno, esta es la razón. Pero el versículo 4, agrega algo muy interesante que ya lo hemos mencionado antes. Moisés le dice a Israel, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Podría ser que siendo Dios lo que es, y habiendo hecho lo que Él hizo para salvar, el corazón del hombre sea indiferente a esto. Podría ser que viendo con sus ojos, su corazón no sea movido en lo absoluto. Esto es exactamente la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo todas las señales que podrías imaginar. Ellos vivieron esa situación, ellos estaban ahí en Egipto y ellos vieron todos los milagros, vieron las plagas, vieron el mar abrirse, todo eso vieron. Pero aún así, su corazón estaba lleno de incredulidad. Aún así, muchas veces ellos trataban a Dios y su palabra como si no tuviesen ningún peso. Pero no seamos tan rápidos para condenar a Israel, ¿no? Porque eso es lo que vemos y la realidad de nuestro mundo que nos rodea, ¿no? Pensá, el mundo está tan endurecido que puede poner un pesebre y no tener ningún deseo de honrar y vivir para ese niño que nació como el rey. Así de duro es el corazón. Claro, nosotros sabemos por qué es así de duro, ¿no? El príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Ya nacemos con un corazón duro, nacemos con un corazón rebelde y sobre esto Satanás se encarga de crear un sistema de confusión, de engaño, que endurece el corazón aún más. Y vivimos ciegos. Y este texto muestra un principio importante. ¿Viste? Como dice el versículo 4, hasta hoy Jehová nos ha dado el corazón que se requiere para poder ver. Ellos vieron, pero no veían. Ellos veían con sus ojos físicos, pero su corazón no se deleitaba en eso, no veía el valor de eso. Lo que Moisés está diciendo es que requiere un milagro, requiere el poder de Dios que abra los ojos, que abra el oído, que disponga el corazón, que haga que una persona se vea perdida y vea en esa cruz la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ve en esa cruz a su Salvador. Les digo, ¿cuál es la diferencia en los corazones que ahora mismo se sientan frente a la enseñanza de la palabra? Un corazón se goza, un corazón vibra, un corazón recuerda, un corazón se abraza de esa verdad y otro corazón lo escucha, pero solamente con el oído. Nada pasa en ese corazón. Bueno, pero dejemos al mundo incrédulo y acerquémonos un poquito más. Porque a veces, aún hasta el creyente muestra ese mismo corazón duro, ¿no? Ese corazón que se endurece por muchas razones y se vuelve cada vez más apático y se vuelve cada vez menos ferviente y de repente está expuesto a la misma verdad, a los mismos hechos. Él lo vio, todo esto pasó, pero su corazón de nuevo no se goza. Pensá por ejemplo en los discípulos del Señor. Esos hombres que caminaron con el Señor durante sus años acá en la tierra. ¿Cuántas cosas ellos vieron? ¿Cuántas cosas ellos presenciaron?
y cómo su corazón seguía siendo incrédulo. Es que es la gracia de Dios que va permitiendo que ese corazón vaya viendo. La verdadera vida espiritual, una vida que está consagrada a Dios, es la respuesta a esa obra de Dios en el corazón. Es la respuesta a algo espiritual, no solo a algo que escuchás. No es solamente escuchar la verdad de Dios o saber cosas, sino que es ser impactado por esas cosas. Y acá lo que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel, ustedes todavía no lo han visto. Esa dureza de corazón. Cuando estaba leyendo esa expresión de no tienen ojos para ver, me acordé la historia de los fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús había sanado a un hombre ciego? Y los fariseos estaban buscando una razón para condenar a Jesús. Y entonces están molestos porque ahora este hombre dice que Jesús lo sanó y todos están asombrados por el milagro. Y estos hombres quieren hacer callar a este ciego. Y quieren amenazarlo y quieren decirle, vos no sabés nada, no podés hablar de Jesús. Y al final este hombre que había sido ciego y que Jesús sanó, se vuelve a encontrar con el Señor. Y Jesús tiene una conversación y este hombre se da cuenta quién es Jesús, cree en Jesús y es salvado. Él creyó en el Evangelio. Y después Jesús tiene una conversación con los fariseos. Y ahí en Juan capítulo 9, versículo 40, dice así: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estos hombres, los fariseos, tenían un problema. Aparte que eran ciegos, ellos eran ciegos a su ceguera. Ellos no se daban cuenta de lo ciegos que eran. Ellos pensaban, nosotros somos hombres de fe, hombres espirituales, aunque estaban queriendo matar al Mesías. Y ellos tenían tanta confianza en su religiosidad que eran totalmente ciegos. Pero el otro hombre, que era ciego, que no tenía ninguna chance, que estaba a la merced de la gracia de Dios, ese hombre, cuando escuchó el mensaje, se aferró de la gracia y fue salvado. Así que Jesús le dice a estos hombres, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado ahora. O sea, si ustedes estarían tan vulnerables, tan necesitados como aquel hombre, ustedes hoy hubiesen creído en el Evangelio. Pero ¿saben cuál es su problema? Ustedes se creen que ya están en el reino porque son religiosos. Se creen que ya están en el reino porque ya saben toda la ley. Se creen que están en el reino porque todos piensan de ustedes que son buenas personas. Y eso es lo que no les deja entrar al reino. Porque para entrar en el reino vos te tenés que ver perdido y vos tenés que abrazarte de la gracia de Dios. Y entonces, la peor ceguera, ¿no es cierto? Es la ceguera que te ciega, tu ceguera. Y vos pensás que ves cuando en realidad no ves. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es estar en medio de la obra de Dios, ver los milagros de Dios, creer que estás en el pueblo de Dios, pero en realidad estar ciego a tu propia ceguera. Esto es lo que estos fariseos experimentaron. Y en esto Jesús le mostraba el camino de cómo llegar a Cristo. Es reconocerse ciegos. Es decir, yo tengo necesidad del Salvador. Y bueno, no solamente ahí menciona, no tienen ojos para ver, ni oídos para oír. Oídos que no pueden escuchar.
Eh, bueno, y es la gracia de Dios la que hace esto. Te digo algo que debe ser el clamor de nuestro corazón constantemente al Señor. Señor, obra en mi ser para que tu verdad impacte mi vida. Que no solamente escuche y vea, sino que el corazón que tengo responda a esa verdad. Señor, hazlo. No solamente para la salvación, sino el resto de nuestra vida, cada día de nuestra vida, dependiendo en esa obra que el Señor va haciendo. Bueno, lo primero que Moisés le va a recordar entonces, por qué ellos tienen que someterse a Dios, bueno, es por lo que Dios ha hecho. Lo primero habla de la redención. En segundo lugar, la provisión de Dios en el desierto. Mira el versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Por qué sujetarnos a Dios? No solamente miramos atrás a la redención, miramos nuestro presente y pensamos, Dios ha sido fiel. Él nos sostuvo. Y acá le va a recordar Moisés el desierto. Y en el desierto el milagro que Dios hizo. Si no le prestás atención, no te parecería un gran milagro, pero pensalo así, 40 años usando la misma ropa. Esto no suena muy alentador para las mujeres, ¿eh? Nos gusta, ¿no es cierto?, comprarnos una ropita cada tanto, inaugurar algo. Imagínate 40 años nuevos sin inaugurar nada. La misma prenda, 40 años. Pobre Mario. Sus sandalias, 40 años sin desgastarse. Ahora, no fueron sandalias que caminaron en el shopping, fueron sandalias que caminaron en un desierto, en las piedras, en la arena. 40 años y no se desgastaron. Un gran milagro que Dios hizo con ellos, donde Dios les mostró su poder para sostenerles y proveer en un lugar donde no había nada, no había cómo conseguir nada más. Le menciona algo más, mira, no habéis comido pan. ¿Y qué es esto de que no comieron pan? Bueno, ¿se acuerdan que en el desierto, pensalo así, el pan es la comida básica? Para tener pan, vos necesitas el trigo, hace falta sembrar el trigo, que crezca el trigo, cosechar el trigo, moler el trigo y cocinar el pan. Y tenés tu pan, el pan que vos mismo cocinaste. Pero en el desierto, ellos no tenían la capacidad de autosustentarse. No tenían la capacidad de hacer nada de todo eso, porque estaban viajando en el desierto, no había trigo. Esto es que no habían comido pan. Dios les está recordando cómo Dios les hizo completamente dependientes. Y en esa dependencia completa Dios no les falló, porque todas las mañanas ellos tenían el maná que venía del cielo. Y ellos se alimentaban del pan de nobles, comida de ángeles, dice el Salmo. Claro, nosotros sabemos la historia, sabemos que el pueblo se cansó del pan del cielo y se quejó y empezó a sentir apetito por las cosas de la tierra en vez de disfrutar de este regalo, un tesoro. Ellos no tenían que trabajar, todos los días tenían ese maná que se podía usar de 1000 maneras y disfrutarse de 1000 maneras. Pero Dios fue fiel. Aún cuando dice que no tomaron vino ni sidra, no se está refiriendo acá a, bueno, justo estamos en la fiesta, ¿no es cierto? El pueblo de Dios no tiene que tomar vino ni sidra. Bueno, es verdad, no tienen que tomar vino ni sidra, pero el punto que Moisés está haciendo acá no es ese. El punto que está haciendo es lo mismo que el pan. Ellos no tenían viñedo, no tenían nada, no podían producir nada. ¿Y qué tomaron? Agua. ¿Qué agua tomaron en medio del desierto? El agua que Dios les dio, porque la piedra que Dios usó para darles agua les seguía a donde iban. Y a donde acampaban, ahí estaba la fuente de agua que les daba de tomar. Y el Señor les proveyó agua durante todo ese tiempo. Y uno piensa, ¿por qué renovar mi compromiso para vivir para el Señor, para obedecerle en todo al Señor? ¿Hace falta más razones? Él te redimió.
Él mostró su fidelidad, su cuidado. Claro, no es tal vez lo que vos lográs con tus fuerzas, es lo que Él hace. Y vos te tenés que contentar con lo que Él da. Pero eso es su gracia, eso es la medida de gracia que Él te dio y es suficiente y te sostiene. Y en tercer lugar, le recuerda la victoria sobre los enemigos. Mira el versículo que sigue, el versículo 7. Y llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Y estos grandes reyes, poderosos ejércitos, salieron a pelear. Israel los venció. Estas victorias fueron muy importantes para Israel, porque le dieron a Israel un incentivo importante. Le dieron un precedente. Antes de morir Moisés, lo que le dice a Israel es, miren, ustedes van a entrar a la tierra, pero aún antes de entrar, Dios ya le mostró cómo le puede dar victoria. Entonces, no hay que temer. Vayan con confianza. Miren lo que Dios hizo a estos grandes reyes. ¿No hay suficiente evidencia en tu vida espiritual en lo que Dios ya hizo para mostrarte que Él es poderoso para hacer todo lo que viene por delante? ¿Sí? No hay que temer. Ahora vamos adelante a la conquista de la tierra, y este es el principio que Moisés le está dando a Israel. Entonces, bueno, termina en el versículo 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obras para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Basado en esto, ahora hay que obedecer al Señor. La vida cristiana no es compleja, no es fácil, pero no es compleja, es simple. Simple significa es que solamente tiene un principio central: teme a Dios, guardá sus mandamientos. Esto es el todo. Y acá Moisés los está enfocando en eso. Hay razones para confiar en el Señor. Bueno, segundo, fuimos llamados a renovar el pacto, dijimos en primer lugar, recordando la razón de nuestra sujeción a Dios. Segundo, convocando a todos a la sujeción a Dios. Renovar el pacto es una cuestión individual. Cada uno es el que tiene que reconocer a Dios y responder a Dios. Pero a la vez hay un propósito colectivo. Uno piensa no solo en sí mismo, uno piensa en todos. Todos tienen que vivir para Dios. Todos tienen que vivir para la gloria de Dios. Yo no puedo pensar solamente en mí, porque esto es una cuestión de todos. Y esto es lo que va a decir el próximo versículo. Mirá el versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Todos tienen que venir a este día donde se va a renovar el pacto. Y mira cómo empieza. ¿Quiénes van a venir? Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel. Nadie queda fuera. Los primeros, los que tienen que liderar en esta obediencia a Dios, son los que tienen esos lugares de influencia y de liderazgo. Así que los líderes pasen aquí adelante. Los primeros, ¿no es cierto?, en comprometerse a vivir una vida que va a honrar al Señor. En esta lista de líderes arranca, ¿no es cierto?, desde los rangos más altos, en apariencia, pero mira, termina diciendo todos los hombres de Israel. Todos los hombres tienen que venir. Y acá la palabra hombres se refiere al género masculino. Todos los hombres de Israel van a venir. ¿Por qué los hombres son los primeros en ser convocados? Se espera, se entiende que estos hombres son los que van a liderar en todos los niveles de la vida de esta nación, especialmente en sus familias. Los hombres de las familias son una pieza clave para que toda esa familia pueda venir a Dios y honrar a Dios con la vida de esa familia.
Y déjeme decírselo a ustedes, hombres. Pensando en esto, ¿no es cierto? En renovar mi compromiso con el Señor. Ser hombre te puso en una situación de la que no podés salir. Vos sos una persona creada por Dios y puesta por Dios para proveer liderazgo, para proveer influencia. Tenés que usarlo para guiar a otros hacia la obediencia a Dios. Y atrás de este hombre vienen todos los demás, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros que viven en medio del campamento. Claro, eso es lo que tiene que pasar. Es claro que cada niño, cuando crezca, va a tomar sus decisiones en relación a su relación con Dios. Pero ahora están en este hogar. Como parte de este hogar, es la responsabilidad de los hombres de este hogar decir lo que dijo Josué. Ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, claro, estamos en una cultura donde no fomenta esto. Lo que nos dicen es, tenemos que tener una crianza respetuosa con los niños. ¿Qué significa crianza respetuosa? Significa dejarlos hacer lo que quieran, ¿no? Significan ellos son individuos que tienen que expresarse y decidir por sí mismos desde que son bebés. De otra manera los estamos abusando, los estamos manipulando, los estamos condicionando y no se pueden desarrollar. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Este hombre que fue puesto en la cabeza del hogar es responsable por la crianza de ese niño. Esa crianza no es pasiva, es activa. Él tiene que instruir, él tiene que corregir y él tiene que guiar a ese niño a honrar al Señor. Así que los padres dicen, junto con Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí está el niño adolescente que dice, yo no quiero servir a Jehová. Y el padre le dice, pero vos estás en esta casa. Mientras estés en esta casa, toda esta casa es para el Señor. En esta casa vamos a vivir la ley de Dios, vamos a honrarla. Así va a funcionar nuestro hogar. Y vos vas a vivir. No puedo forzar tus decisiones en tu corazón, pero soy responsable como cabeza de este hogar de honrar al Señor, guiando este hogar a la honra del Señor. Así que esto es lo que estos hombres hacen y ahí sus hijos están con ellos. Así que te imaginás en este contexto, ahora está todo Israel reunido. Todas las edades, todos los contextos sociales. Más adelante te va a decir el que junta agua, el que junta leña, los líderes, están todos ahí reunidos. Nadie queda fuera para hacer el pacto con Dios. Todos vamos a honrar a Dios. Todos vamos a vivir sujetos a su ley. Déjame hacer un paréntesis muy cortito, porque este es un pasaje que hay un comentarista muy influyente en la historia del cristianismo que en este pasaje hace un comentario que da pie a una práctica de una denominación que quiero señalar. El comentarista es Calvino, Juan Calvino, que fue el teólogo de la Reforma protestante, y de la línea de Calvino surgió una denominación que sigue hasta nuestro tiempo que se llaman los presbiterianos. Y los presbiterianos tienen una creencia que está basada en este pasaje y en otros pasajes como este. La creencia es esta: los niños de Israel fueron incluidos en el pacto no porque ellos lo decidieran, sino porque sus padres lo decidieron. El hecho de que Dios eligió a sus padres implica que también eligió a sus hijos. Y los padres lo que hicieron fue hacer el pacto con Dios y los hijos estaban junto con sus padres y ahora eran también parte de este pueblo y parte de este pacto. Por lo tanto, lo que ellos hacen, es decir, ahora nosotros vivimos en el tiempo de la iglesia. Ellos relacionan el tiempo con Israel y el tiempo de la iglesia como si fuese a ser una misma cosa. Y por esto ellos entienden que el bautismo es la forma en cómo se incorpora a un niño
con la señal del pacto que Dios hizo con ellos como papás. Así que en la iglesia presbiteriana lo que se enseña es que si uno es salvo, sus hijos también son salvos. Son elegidos por Dios para salvación. De esa manera, los bautizan cuando son bebés, igual que en la iglesia católica, los bautizan cuando son bebés, y en ese bautismo lo que están representando es que estos niños están integrados a la vida del pueblo del pacto. Y ellos tienen los beneficios del pueblo del pacto. Hasta que crezcan y ellos en la edad madura decidan si quieren seguir o no. Si ellos deciden seguir, es la evidencia de que siempre fueron salvos. Si ellos deciden no seguir, es la evidencia de que ellos nunca fueron salvos y no van a ser salvos. Pero la idea sería esta: los hijos de las familias creyentes no tienen que experimentar un momento de conversión, sino que tienen que saberse salvos durante toda su niñez hasta la edad madura. Ellos tienen que saber que son del pueblo de Dios. Yo he escuchado varios debates en este tema en internet, y esto es un problema serio. Es un problema serio porque hay varios de ustedes que escuchan a predicadores presbiterianos. Como por ejemplo Sproul, sería uno de los más conocidos de los predicadores presbiterianos. Y es un problema porque si bien hay muchos aspectos de la teología que son correctos, hay otros que son peligrosos. Este es muy peligroso. Es tan peligroso que trae una condena innecesaria, ¿no es cierto?, involuntaria sobre estos niños que crecen sin ser confrontados con la necesidad de la conversión. Ellos crecen creyéndose ya salvos por simplemente ser parte de esa comunidad de fe y haber sido bautizados cuando son niños, y ellos tienen que mantener esa fe. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta decisión de no guiar a sus hijos a la conversión, al nuevo nacimiento, sin duda está perjudicando el evangelio seriamente, gravemente. Entonces hay muchos aspectos positivos y hay otros peligrosos. Este es un texto del que ellos sacan esta teología. Nosotros sabemos que los niños nacen con pecado y tenemos que orar por su salvación y compartirles de Cristo y llamarles a la conversión desde que tienen uso de razón, para que ellos puedan llegar a ese día de la salvación. Bueno, cierro el paréntesis. Miren cómo sigue en el versículo 14, perdón. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Mirá ese versículo 15, qué interesante. Este pacto que Dios está haciendo con Israel, no solo lo está haciendo con esta generación y con esta gente que está diciendo esto. Este pacto Dios lo está haciendo con las generaciones que van a venir. O sea, este pacto todavía va a quedar por muchas generaciones, y aún con los que no son del pueblo de Israel, pero van a relacionarse con el pueblo de Israel para tener beneficios de este pacto. Así que en la mente de Dios, este concepto de hacer un pacto, renovar el pacto, tiene también que ver con no solamente pensar en yo renovar ese pacto. Todos los que están a mi alrededor, todos los que no nacieron aún, todos hasta lo último de la tierra, todos tienen que vivir en esta relación con Dios. Y este es el deseo y es la intención. Bueno, en tercer lugar, dijimos, fuimos llamados a renovar el pacto, primero recordando la razón de nuestra sujeción a Dios, convocando a todos a la sujeción a Dios. En tercer lugar, manteniendo corazones sinceros de sujeción a Dios. Manteniendo corazones sinceros de sujeción a Dios.
En el versículo 16, Moisés va a arrancar con una advertencia. Todos estamos acá juntos para decir, vamos a agradar a Dios. Pero, dice Moisés, hay algo que podría pasar. Y yo quiero advertirles sobre esto para que se protejan de esto. Lo que podría pasar es que las naciones, ellos adoran a otros dioses abiertamente. Ellos, sabemos, son idólatras, pero el peligro es este. El peligro es que adentro de nuestra nación, personas que dijeron que iban a sujetarse a Dios, secretamente no lo hagan. Y secretamente ellos sean idólatras. Y el peligro va a ser justamente ese. Mira el versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. El peligro, ¿no es cierto?, es que en el corazón, personas que en apariencia comparten con el pueblo de Dios, en su corazón, ellos en realidad miren a las otras naciones y vivan en la misma idolatría que ellos viven. Miren, esto no es solo un problema para el pueblo de Israel. Esto es un problema señalado en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia. Lo que está señalando acá Moisés es que es esto. No todo el que es parte del pueblo de Israel de forma étnica va a disfrutar de las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Pablo lo diría de otra manera, no todos los descendientes de Abraham son judíos. El verdadero judío, el judío que Dios tiene en cuenta en la bendición que le prometió a los judíos, es el judío de fe. Es el judío que vive en su vida práctica la evidencia de esa fe que tiene. A la misma vez podríamos pensarlo así. No todos los que están en el contexto de una iglesia son parte de la iglesia. ¿Y cómo se ve la distinción? Bueno, lo que pasa es que hay personas que con integridad de su corazón están queriendo honrar a Dios. Y hay personas que solamente externamente lo dicen, pero internamente en su corazón ellos viven una vida de idolatría. Ellos viven una vida que no temen a Dios y no honran a Dios con su vida. Y eso es de lo que está hablando Moisés acá. Y mira cómo los describe en el versículo 18. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo, ¿no es cierto? Es lo más amargo que podría imaginar el judío en ese momento. Hiel y ajenjo va a producir esa persona que está infiltrada en la vida del pueblo de Israel, pero su corazón es idólatra. La advertencia de Dios a Israel es a velar por esto. Es a entender de que todos son responsables en no permitir esto. Cada uno es responsable de luchar con su propio corazón y cada uno es responsable de exhortarnos unos a otros para que no conviva dentro de la vida de la iglesia lo que no es parte de la iglesia. Ahora, esto es algo que no podemos evitarlo, pero es la tarea que tenemos que cumplir constantemente. Porque cuánta amargura produce una persona que no es verdaderamente un hijo de Dios en medio del pueblo de Dios. Cuántos problemas, cuánta división en medio de las relaciones preciosas que Dios planeó para su pueblo. Cuántos tropiezos. ¿Cuánto pecado traen? Esto se refiere, ¿no es cierto?, a este pasaje. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que saber y a lo que se va a enfrentar. En el Nuevo Testamento se hacen referencias a este pasaje. Miren, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. El autor de los Hebreos aparentemente está haciendo referencia a este mismo pasaje que estamos leyendo. Y miren cómo lo dice. Mirad bien,
dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira, si el autor de los Hebreos está haciendo referencia, como lo entendemos, a este pasaje, hay un problema como hemos interpretado esto. Lo hemos interpretado así: cuidado que no haya raíz de amargura en tu corazón. Raíz de amargura significa que estás enojado contra alguien y guardás rencor contra esa persona. Pero presta atención al contexto, mirá lo que dice. Mirad bien, tengan cuidado, ¿de qué? De que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, personas que en apariencia están en el pueblo de Dios, pero en realidad no tienen la gracia de Dios, no alcanzaron la gracia de Dios. De eso tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no sea que brotando una raíz de amargura, o sea, raíz de amargura es lo que dice Deuteronomio 20, una raíz amarga. En medio del pueblo de Dios lo que brota es una raíz amarga, es un foco de contaminación, es un foco que trae amargura, hiel y ajenjo a la vida del pueblo de Dios. Brotando una raíz de amargura les estorbe y muchos sean contaminados por esa raíz de amargura. Tengan cuidado de esas raíces amargas que están brotando. No sea que haya, o sea, no sea que entre el pueblo de Dios haya, está hablando del mismo tema, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí tenés un ejemplo de una raíz de amargura. ¿Quién es? Es Esaú. Él es una raíz amarga. Es una persona que era en realidad fornicario y profano. Y él trae el peligro de contaminar y hacer tropezar y contaminar a muchos y les estorbe. De esto se trata la identidad santa que el pueblo de Dios tiene que guardar. Así que miren cómo lo trata en el pasaje de Deuteronomio 29. Versículo 19. Y suceda, mira, va a haber la descripción acá de cómo es una raíz de amargura, cómo es una persona que trae amargura, hace amarga la vida del pueblo de Dios. ¿Cómo es esa persona? Es así, mira. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Esta es una advertencia a un peligro fatal. Para una persona que, aunque sabe que está viviendo en rebeldía contra Dios, él se halaga a sí mismo y se dice a sí mismo que todo está bien, que no hay problema en vivir así, que no va a haber consecuencias por vivir así. Es una persona que en vez de odiar el pecado, de confesar el pecado, de arrepentirse por el pecado, esta persona camina en pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 1. El que anda en tinieblas es la persona que aprendió a justificar el pecado, a defender el pecado o a esconder el pecado. Y esta persona se bendice a sí mismo. Y él se dice a sí mismo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz aunque ande en la dureza del corazón. Esto es de lo que hablábamos al principio. En el versículo 4, recuerdan que hablamos, ¿no es cierto?, un corazón que está frente a los milagros de Dios, pero se mantiene indiferente a esos milagros. Ahora ese corazón, con su boca, profesó y dijo ser del pueblo de Dios. Dijo querer sujetarse a Dios.
Pero secretamente en su corazón, él convive con el pecado, él permite el pecado y él se halaga a sí mismo. Y él se dice, todo está bien, hay paz. Ahora, el corazón es capaz de autoengañarse. Esto lo dice Santiago, por ejemplo. Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Acá tenés la persona que se siente espiritual porque está escuchando, pero no hace nada con lo que escucha. Esa espiritualidad es falsa y es un peligro fatal. Es fatal porque esa seguridad puede guiarle hasta el final de su vida. Esa persona puede estar segura de que está bien con Dios. Aún esa persona puede morir con paz. Hace un tiempito estaba hablando con una persona que por lo que me decía, no escuchaba yo ningún fruto de una verdadera vida espiritual. Una persona que tenía una confusión con humanismo, nueva era, terrible en su mente. Pero la persona me decía esto, yo encontré paz. Yo entiendo a Dios a mi manera. Y no quiero que nadie me saque la paz. Yo estoy determinado, ¿no es cierto?, a no permitirle que nadie me diga que estoy mal. Yo voy a mantenerme en esta paz que encontré. ¿Vos entendés lo fatal que es eso? Porque lo que hizo esta persona es cerrar la puerta a la verdad del Evangelio y aferrarse a la paz que siente, una paz que logró con un autoengaño. Y esta persona hasta puede llegar al final de su vida sintiendo paz y en el lecho de su muerte saber que va a ir a la gloria y que va a estar en paz solamente para despertar en el tormento eterno después de que esta vida termine. Es un engaño fatal. ¿Y cómo lo podría ver esta persona? Bueno, es muy simple. Esta persona está viviendo una contradicción. Porque dice, tengo paz con Dios, pero a la vez no se sujeta a la ley de Dios. A la vez no vive de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Y esta persona está viviendo un autoengaño y se lo creyó. Tengo paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Esta es la actitud que se describe en el libro de Jeremías de forma tan gráfica. En Jeremías 44, este profeta, que se le conoce como el profeta llorón, porque pasó todos los años de ministerio lamentando la condición del pueblo de Israel, llamándoles al arrepentimiento sin ninguna respuesta evidente. Las personas no le escucharon, no respondían, ni un convertido en todo su ministerio. Y él quebrantado, llorando, clamando, predicando, y la gente, mira cómo le respondía. Le decía así, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, Jeremías 44, 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, lo que vos no decís no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que lo que nosotros decimos. Vos lo dijiste de parte de Jehová, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros dijimos, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como que hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. ¿Viste el argumento? Mira, vos no decís que esta es la palabra de Dios, pero no lo vamos a hacer. Porque cuando lo intentamos hacer, no fue mal. Y cuando seguimos nuestro corazón y seguimos la idolatría de nuestro corazón, nos va bien. Ahora, ¿entienden algún problema con esa lógica? ¿Quién dice si te va bien o te va mal?
¿Cómo evaluás eso? ¿Qué es que te vaya bien? ¿Que te vaya bien es que te salió el trabajo que estabas esperando? Vos decís, claro, le oré al Gauchito Gil y me salió el trabajo, así que debe ser verdad. Ya no voy a ir a escuchar a esos que me dicen que solo tenemos que adorar a Dios, porque Él me lo dio. Y cuando fui a la iglesia donde supuestamente se enseña la verdad, todo me iba mal. Así que no vamos a escuchar la palabra de Dios. Claro, estas personas están viviendo para sus propios deseos y ven a Dios como el genio de la lámpara que tiene que cumplirle sus deseos, ¿no? Y si no se los cumple, van a buscar a otro Dios que se los cumpla. A ellos no le importa la verdad, solo le importa lo inmediato. Y Satanás es muy astuto. Y él es capaz de darte lo que querés, si de esa manera te puede engañar y te puede destruir. Este es el corazón. Paz, todo está bien. Aunque hacemos todo mal, estamos bien. Mira cómo nos va. En Jeremías 7:24 de nuevo también, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Sin irnos al otro extremo, hablábamos de personas que están en la vida de la iglesia, ¿no es cierto?, pero que no tienen un deseo real de sujetarse al Señor. Y dicen, bueno, mira, lo que vos me estás diciendo está en la Biblia, pero en realidad yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Y si lo hago de esta manera, no me ha ido tan mal haciéndolo de esta manera, ¿no? Así que voy a seguir haciéndolo de esta manera. Y la rebeldía del corazón se puede mostrar en actos abiertos y enormes o en decisiones sutiles, donde hay una falta de sujeción a la verdad de Dios, una independencia y una indiferencia. Aunque no haga lo que dice, igual me va a ir bien. Vos no querés que me vaya bien, por eso me estás diciendo que haga otra cosa. Para nada, no va a ir bien. Son como, mirá cómo dice ya al final, dice en el versículo 19, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Esto es como un refrán de esta persona, ¿no es cierto?, que está ebria, no le importa estar ebria, no le importan las consecuencias de la ebriedad, lo único que le importa es la sed que ahora tiene, ¿no es cierto?, y con la embriaguez va a quitar la sed, y la embriaguez le va a destruir, pero él con la embriaguez va a quitar la sed. Así es la persona en cuanto al pecado, cuando no tiene temor a Dios. Ella se deja llevar por sus deseos y con el pecado va a satisfacer su deseo. Con la rebeldía va a satisfacer su deseo. Claro, le va a destruir la rebeldía. Pero es así, como ese borracho. Y entonces, versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo. Esa actitud va a cerrar la puerta para esa obra de Dios que tanto necesita. Esa actitud en la que se ha enceguecido esta persona va a cerrar esa puerta y no va a haber retorno. Su corazón se va a endurecer y Dios va a entregarlo a esa dureza del corazón. Y él dice, hay paz, pero no va a haber paz. Humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Mira el versículo 21, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel. Jehová lo va a apartar, lo va a excluir. ¿Por qué lo va a excluir? Bueno, porque él es celoso. En su pueblo él va a mostrar su gloria. Esto es algo, ¿no es cierto?, que es tan poco frecuente en nuestro tiempo, que una iglesia decida excluir a un hermano o una persona que antes se llamó hermano por la dureza y la rebeldía de su corazón. Hoy las iglesias en general no se meten en la vida de las personas para no tener problemas. Le alimentan sus intereses y sus deseos, les hacen participar en todos los ministerios para que la persona se integre y se desarrolle, pero no exponen el pecado. No sea que la persona se ofenda, ¿no?
Y la vida de la iglesia, o de lo que llaman iglesia, sufre. Esas raíces de ajenjo producen amargura en los pocos salvos que quieren vivir una vida que honra al Señor. Y esa amargura se vuelve la regla, y la vida de pecado deshonra al Señor. ¿Qué es lo que necesita hacer la iglesia? Necesita recordar este principio, necesita entender el valor de la santidad y necesita decir: queremos que el mundo entero glorifique a Dios, pero aquel que se identifica con Dios tiene que vivir como un hijo de Dios, tiene que honrar a Dios. No tiene que esconder la idolatría en su corazón. No quiere decir que somos perfectos, todos pecamos. Es más, la gente más cercana a mí conoce las cosas más vergonzosas mías y mis pecados más tristes. Todos pecamos. La diferencia con un hijo de Dios es el celo por querer vencer el pecado. Es su honestidad para confesar el pecado. Es su diligencia en luchar contra el pecado. Eso hacemos. Esa es la vida del hijo de Dios. Y Dios de otra manera va a castigar. Lo va a apartar conforme a todas las maldiciones. Bueno, el punto 4. Fuimos llamados a renovar el pacto, evitando ser un ejemplo triste por falta de sujeción a Dios. Evitando ser un ejemplo triste por falta de sujeción a Dios. Lo que tenés a continuación es que Israel, que, mirá en el versículo 21, termina... En versículo 22 dice: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, van a hablar en el futuro. ¿Y qué van a decir? Versículo 24. Todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Lo que está anticipando Moisés ahora no es solamente una raíz de amargura. Ahora lo que está identificando Moisés es el juicio que Dios va a traer sobre toda la tierra por causa del pecado de estos individuos. Toda la tierra va a ser juzgada. Y va a ser juzgada, ¿por qué? Va a ser juzgada para que Dios dé testimonio de quién Él es al mundo entero. Y de esta manera lo va a hacer. Van a preguntar las naciones: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa esto? Acá estamos, mira, en Argentina, del otro lado del mundo de donde se escribió esto. 3.500 años después que se escribió esto. Y nosotros prendemos la tele, miramos las noticias y decimos: ¿por qué Israel está tan presionada, agobiada, destruida? ¿Por qué no es la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué pasó? Acá estamos nosotros. Y acá está la respuesta. Esto es lo que todos van a saber por el resto de la historia. Mira, este es un pasaje perfecto para hablar con un judío y darle una explicación por qué está la cosa como está, de su misma Biblia, de su misma Torá. Vos le agarrás este versículo y le mostrás: esta es la razón por la que Israel está como está. Y es esta: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Esta es la razón. Ellos dejaron a su Dios. Y ese es el Estado de Israel hoy, ¿no? El Estado de Israel es una mezcla de ideas. En la gran mayoría de judíos reina el agnosticismo, donde nadie sabe nada de lo que sea verdad o no. Hay minorías que representan diferentes grupos de falsas religiones. Aún esos judíos ortodoxos que vos lo ves vestidos de esa manera rara, ¿no es cierto? Ellos no temen y no honran a Dios, tal como fue establecido por la ley. En general, toda la nación de Israel está en esta misma realidad que acá se menciona. Ahora, la semana que viene vamos a ver una gran promesa y esperanza para la nación de Israel. Pero esta es la respuesta: dejaron a su Dios. O sea, la lección es esta:
Dios quiere mostrar su gloria en ustedes. Si ustedes le obedecen, van a ser un pueblo bendito. Todas las naciones van a venir y van a ser benditas en ustedes. Pero si ustedes lo abandonan a Dios, ustedes van a ser un testimonio al mundo entero de la justicia de Dios, del castigo de Dios hacia el pecado. Y eso es lo que Dios hace, aún en nuestro tiempo. Y ellos adoraron a dioses que no le habían dado nada. Y se encendió la ira de Dios y Dios les desarraigó de la tierra, como hoy, ¿no es cierto?, en su furor, como hoy se ve, termina diciendo al final del versículo 28. Bueno, el último punto, para terminar, fuimos llamados a renovar el pacto, abrazando la revelación como motivación para la sujeción a Dios. Abrazando la revelación como motivación para la sujeción a Dios. El versículo 29 es uno de los versículos más conocidos de todo el libro de Deuteronomio, probablemente de toda la Biblia. Se usa muy, muy seguido y se usa en una forma que no es errada, pero quiero traértela al contexto, porque parece bastante desconectado con todo lo que viene diciendo. Hay un autor que decía que lo que dice el versículo 29, tal vez Moisés lo dice porque le está viendo la cara a la gente que le está hablando. La gente está mirando así, ¿no es cierto? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué va a pasar? Tan malos somos. Este es el futuro de la nación de Israel. Y Moisés va a decir estas palabras para que este pueblo pueda entender, miren, hay algo que ustedes saben. Tienen que enfocarse en lo que saben. Lo que no saben le corresponde a Dios. Pero este texto dice una gran verdad. Una verdad que va mucho más allá aún que lo que se entiende relacionado solamente con estos juicios. Porque Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios que no puede ser comprendido en toda su magnitud. Su mente y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dice, como están más altos los cielos de la tierra, sí, son más altos los pensamientos de Dios sobre los nuestros. Hay cosas que Dios quiso revelarnos. Y eso fue un regalo de su gracia. Que Dios quiera que le conozcamos es un regalo de Él. Si Él no nos hubiese hablado, nunca lo hubiésemos descubierto. Nada sabríamos de Dios. Lo sabemos porque Él quiere que le conozcamos. Pero Él quiso revelarnos lo que nos reveló. Y solo lo que nos reveló. Aunque Él habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, la culminación de su revelación fue la persona de Jesucristo. Ya no hay más revelación, no hay nuevos mensajes de parte de Dios. Todo concluyó con la persona de Cristo y el ministerio de los apóstoles. Y está escrito en este libro. Acá está la culminación de la revelación de Dios. Y es todo lo que necesitamos para esta vida. Lo que Moisés le está diciendo es esto. Nuestra mente parece que se fascina con la especulación. Tratando de pensar y preguntar y pensar en Dios. Pero Moisés dice esto, miren, lo que tenemos que hacer es disciplinar nuestra mente, enfocarse en una sola cosa. Aprender lo que Dios dijo y hacerlo. Eso es todo. Lo que Dios no dijo está guardado en su mente y en su corazón. Lo que Dios dijo, termina diciendo, es para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que nuestra vida no tiene que gastarse en temores, especulaciones, pensamientos. Nuestra vida se tiene que gastar en una sola cosa: aprender la verdad de Dios y obedecerla. Y dejarle a Dios que cumpla sus propósitos soberanos. Y nuestra vida va a estar llena de su gozo, llena de sus bendiciones. De eso se tiene que tratar este nuevo año que comienza. Renovar un compromiso con Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Renovar un compromiso real, de integridad, de un corazón fiel, no solo de apariencia. Y de renovar un compromiso de conocer su verdad y aplicarla, mucho más aún este año que lo que fue el año pasado. Porque de eso se trata todo. Oramos. Padre, gracias por este pasaje.
Señor, hay mucho que podemos aprender de estas historias. Pensamos en cuán responsables somos, porque con la revelación viene responsabilidad. Cuanto más sabemos, Señor, más tú demandas de nosotros, porque lo que nos revelas, lo revelas para que cumplamos todo lo que nos has dicho. Ayúdanos, Señor, no a temer y especular con lo que no sabemos, sino a depender en tu verdad revelada y obedecerla, para que tú muestres tu gloria en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.